Saludos, buenas, ¿cómo están ustedes, amigos? Esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, Canal 20, todos los días de 4 a 5 de la tarde, para que ustedes se informen de lo que está aconteciendo en estos momentos en República Dominicana. Doctor, ¿cómo está usted? ¿En tiempos de qué? Bueno, Abigail, con este caso de Senasa, ¿verdad? Todo se ha renovado, la gente que quiere hablar de corrupción. Recuérdate que nosotros aquí hace muchos años decíamos que el tema de la corrupción no tenía voto para ganar unas elecciones. Sí. Basado en que cuando Balaguer metió preso a Salvador Jorge Blanco, cuando volvió a las elecciones, a pesar de que hizo mermar al PRD para ganar, tuvo que hacerle un fraude a Juan Bosch, ¿verdad? Él lo metió preso en el 87, en el 90 no tenía fuerza para ganar, tuvo que hacer un fraude para Juan Bosch. Y nosotros sabemos también de ese fraude. Recuérdate que ese fraude se usó una droga que recogió un nieto de Florida, en Palmar de Ocoa, y que hubo el force para poner los votos. Para ponerlo en libertad, pues negociaron en la Junta, ahí cuando estaba uno, el que más inteligente que salió de Balaguer en elecciones, fue Matos Berrido, que logró que bueno, mire, lo vamos a dejar libertad a esos muchachos, no pasó nada, ahora usted es responsable de que nosotros ganemos, y así fue, negociaron y después lo mandaron a un país. Mucha gente cree, aquí mucha gente no sabe la historia. No, mucha gente cree que Balaguer no tenía las informaciones exactas del narco, sabía manejar el caos, sí. Y manejaba el caos siempre con el militar que hacía lo que hacía, siendo leal a él. Porque mucha gente aquí mucha gente no conoce, y por eso nosotros me gusta muchas veces hablar de que aquí hay muchas cosas, como eso que acaba de pasar aquí de Senasa, quizás por el dinero que se muevan en cada tiempo, pero siempre han sabido, porque esa negociación que hubo en la Junta Central, a funcionarios de la Junta Central Electoral, para poner libertad a los hijos de esa persona, fue una cargamenta de droga que vino de Palmar de Ocoa. Y además cada fraude que firmaba, recuérdate que salían la gente ascendido para la Suprema, sí, o algo, o sea que lo que firmaban los fraudes, aunque siguieran siendo sí, notables, iban para la Suprema. Aquí son muchas familias de nombre que tienen la soga ahí, Sí, vamos entonces a comenzar con Trujillo. Vamos a hablar. Trujillo está cuantificado que tenía 800 millones de dólares, ¿verdad? Ese trabajo lo hizo el historiador Bernardo Vega, hizo una cuantificación de los recursos que Trujillo acumuló. Entonces, bueno, ¿de dónde provenían los 800 millones que Bernardo Vega calcula al 1961 que tenía Trujillo en fortuna, y que hoy, él dice, para el 25 serían 8.000 millones de dólares? Sería todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Bueno, entonces, ¿de dónde provenía eso, Abigail? ¿De dónde él tenía eso? Bueno, él tenía 34 compañías, ¿verdad? Sí. Que después fueron del Estado y se las robaron los ricos, pero eran de él. Todas estaban ahí, entre ellos muy conocidos aquí del país todavía. Estaba Sal, recuérdate, la Sal tenía el control de la carne, del arroz, del aceite, del cemento, del tabaco, del seguro, de la banca, de la aviación, del latifundio, agroindustria. Era el mayor terrateniente del país, poseía enormes extensiones de tierra dedicada a la caña de azúcar. Llegó a tener 2 ingenios, ¿verdad? 2 ingenios. El Río Jaina era el sentido, pero tenía 2 ingenios. Sí. Porque había una persona muy rica en Cuba que tenía 11 y Trujillo le dio la gana de hacer 12. Tener uno más. Sí. Bueno, entonces, exportación, todo, Trujillo era todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Yo venía y él me daba un cargo. Le descontaban del sueldo de todos los funcionarios, de todos, del que ganaba 300 pesos, al que ganaba 30 y 40, recuerda que le quitaba, era empresario le quitaba el 10%, y eso era un fondo del Partido Dominicano que Trujillo usaba para asistencia social y para construir los locales.
y que Balaguer, que habían como 3 millones al final, cuando matan a Trujillo, los repartió. Balaguer repartió esos cuartos. Balaguer le gustaba dar. No, porque esa era su política de mantener la gente. Bueno, entonces, Trujillo llegó a tener todos esos cuartos del mundo que son cuantificados. Vino Juan Bo tuvo un caso de Virgilio Gel que le quitó, dicen, $25,000 a un comerciante, empresario Celso Pérez, sería el abuelo del que nosotros conocíamos aquí, el de los tenis, aquellos famosos. Bueno, y esa persona vivía en la casa de Bosch, y Bosch lo desterró y lo metió preso. Lo mandó preso. Entonces, bueno, viene entonces... Con dos asistentes de él que también cayó preso sí, por esa misma situación. Sí. Vino Balaguer 66-78. El primer Balaguer fue un gobierno muy corrupto. Pero aguánteme ahí, porque usted está yéndose a Balaguer y usted está hablando las razones del porqué del dinero. Sí. Hay que decir cómo era que hacían los negocios hacia Trujillo. Trujillo había que darle el 10 de cada obra pública. Que era algo normal. Y Trujillo le quitaba el 10 a todo funcionario para el partido. Y el que compraba el día tenía que... Ya esa es otra cosa, porque el contrato no está bien explicado, pero era también un porcentaje de compra. Sí. Todo el mundo aquí quiere estar en el departamento. Por ejemplo, los fuerzas, los militares, el ejército, todo, compraban ahí, pero tenía un 10% que ellos hacían, que eso era legal. Sí. No es que ponían 20 ni 30, no, el 10%, eso era de negocio. Te pongo en este cargo para que tú puedas cobrar eso. Exactamente. Entonces, al militar se le daba eso cuando llegaba. También a los militares lo dejaba para que fuera leal a él la depredación del bosque. Recuérdate que tenía los aserraderos. Sí. Que Balaguer deparó eso en seco. O sea, Balaguer determinó. Balaguer, cuando Trujillo desaparece, el país de Amara quedaba un 33 de bosque. Balaguer, cuando volvió a gobernar y cuando el PRD entró y volvió, dejó el país en 42. Porque eran los ricos empresarios y los depredadores militares. Eran los depredadores. Eran los depredadores. Y Trujillo también era un depredador del bosque. No, ese era de todo. Balaguer no. Entonces, bueno, para que tengamos... Entonces, llega Balaguer, el Balaguer 1, el Balaguer del 66 al 78. El Balaguer 1... ¿Qué hace? Reparto de edificios del Estado, reparto de tierra, exoneraciones de impuestos, el pase de mercancía, dejaba pasar mercancía, asignaciones de obra grado a grado, la corrupción del día a día, donde en la policía, en cada oficina de renta interna, en toda parte. Sí. Esa corrupción de dejar a los militares a que cojan las tierras, las propiedades, no se puede cuantificar, porque habría entonces que hacer... ir al Congreso se podría hacer, pero ningún historiador lo ha hecho, como hizo Bernardo Vega de Trujillo, ir y estudiar cómo todos los jefes de la Fuerza Armada, jefe de la policía y todos los militares, jefes de cada institución, cuántas tareas de tierra se cogieron. Sí. Podría hacerse, porque eran los militares. Guabatico, recuérdense que fue un sector muy grande militar que se cogió por ser la tierra y cada cual tenía grandes terrenos. Entonces, en el Balaguer 2, Abigail, ya hubo fraude, ya hubo el caso de Anicia Ricci, aquellos 1.000 millones que se llevaron. De aduana. Que cuando tú coges, eso eran al 14, era $71,000, si tú lo llevas a un precio actual, ahora fueran 4.000, qué sé yo, cuántos millones de pesos. O sea que hubo una corrupción de robo al fisco, que no se entró. Bueno, entonces Balaguer 2 tuvo corrupción. Y también hubo un palo que dieron Hidroquebec Sofacti, $4 millones que pagaron y no hicieron la obra, y por ahí se fue, recuérdate, Bello Andino lo quitó y puso a un muchacho que le decían Domingo Gutiérrez. Sí, que era de la base. Sí. Y entonces a él lo mandó a Industria y Comercio. Ok, entonces lleve los datos. Bueno, va llevando los datos para que vean que Balaguer no tiene fortuna de corrupción, pero dejó a los militares coger las tierras del Estado a cambio de ser leal a él. O sea, ¿entendiste? Los militares no eran condenados por nada. Se metían y daban un tumbe de droga, lo dejaba tranquilo. Tenía un acederino para soltar los guardias y los militares. Pero Balaguer era echando vaina, que Balaguer echaba vaina, porque cuando él nombra a uno de sus de más confianza en toda la vida y lo manda y lo destituye
del Palacio y lo manda para impuesta, para industria y comercio, y busca uno de la base, reformista, que no lo querían, ni lo saludaban los funcionarios a Domínguez. No tenía personalidad. No tenía personalidad. Cuando se fue de ahí como a los 3 noches, a una reunión, se fue para una fritura por ahí, y ellos se burlaban porque y fue un acto de mujer y no le pusieron una silla y se también, revoltó y se armó, y las mujeres no dejaron sentar. No, las mujeres no se dejaron, no, porque no lo veían como una persona que era un funcionario. Fue para joder a Balaguer, a Bellondino. Llega Antonio Guzmán y en términos de narco es el primer presidente que persigue un capo militar y hace un proceso contra Descartes Pérez. Sin embargo, la condena fue muy débil, 3 añitos, porque era un tribunal policial. Recuérdate que había tribunales. Porque no existía dirección de persecución de la droga, pero era la misma policía. Sí. Y el mismo tribunal. Y el jefe que estaba fue el que cayó preso. Sí, el jefe de droga en ese momento. Bueno, entonces Antonio Guzmán se dijo que compraron el Lina, la familia de Guzmán, que quebraron INEPRE, que se robaron el del CEA, que aduana, pero al final nunca hubo ningún expediente contra Antonio Guzmán, ni nunca el Hotel Lina fue de la familia Guzmán. Y nunca hubo ningún expediente tampoco. Entonces se puede decir que dentro del gobierno del PRD, el gobierno más serioso de la historia política es Antonio Guzmán. Indiscutiblemente. Nadie puede nada, más serioso que Balaguer, más que todo. Nadie. Bueno, viene el sexto peldaño, Jorge Blanco. Jorge Blanco tiene un expediente de corrupción, Abigail, y lo condenan por 24.3 millones de pesos y una multa de 72. Balaguer se comió a Salvador Jorge Blanco. La primera razón fue que Jorge Blanco cambió los proveedores del Estado. Y Alaquino no era un proveedor tradicional. Y los mismos proveedores del Estado que lo sacaron de compra, entraron y acabaron con Salvador. 24... No, porque recuerda que todos los lunes, recuerda que había una novela, todos los lunes, donde un funcionario venían ahí y hablaba que una piña que costaba en ese tiempo 18 centavos y ponían 15 y 20 pesos. Sí. Y eso fue una cosa terrible. Sí. Eso fue expresamente para joderlo. Pero entonces, al final... que el PRD no defendió nunca, lo dejaron y Balaguer entonces ahí se lo comió. Sí, sin embargo, cuando llegan las elecciones del 90, lo que explicamos ahorita, la gente no votó por el PRD, pero votó por Vox. Entonces, Balaguer hace el fraude vía el asunto del narco, ¿verdad? Que explicamos aquí para que la gente sepa. Entonces llega Hipólito Mejía, del PRD, el peldaño de Hipólito Mejía, de 2000 a 2004. Hipólito tiene el plan Renove. El plan Renove era una exoneración. Usted está pasando 96, usted está pasando ahorita, 96. Ahorita vamos con Leonel juntos. Ok. Hipólito tiene el plan Renove y tiene el caso de Baninter. Hipólito se le calcula por Baninter 55.000 millones y por el plan Renove uno dicen que 1.800. Bueno, ahí unos amigos de este programa consiguieron muchas guaguas y también otro lado, otra corrupción por el amigo Viere con unos contratos, el ayuntamiento la garantía, o sea, un dinero y ahí no pagaron. La gran corrupción la hicieron los choferes, hay una buena corrupción. Bueno, entonces Hipólito quedó muy mal porque no tiene obra que señalar. Tú no puedes decir que la carretera tal es de Hipólito Mejía, ni puedes decir que una obra emblemática del país es de Hipólito Mejía. O sea, no es como decir de Trujillo el Palacio Nacional, de Balaguer. Muy por el contrario, aunque hablamos de eso ahorita, quien hizo obras que se burlaba de él fue 96-2000 cuando llegó, Leonel, que decía de la yuca, que era para criar, sembrar yuca. Bueno, entonces viene Leonel. Leonel tiene varias acusaciones, ¿verdad? Pero siempre fue comprando o edificando. Está el caso de la Sunland, los parqueos aquellos, que eso era 85 millones de dólares en ese tiempo que cogieron. Los supertucanos eran tres. Eso fue a la universidad. Sí, los parqueos. Los parqueos.
que están ahí. Están Y que ahí, ahora sí. que se vienen a llenar, Sí, Abigail. así es. Bueno, Dijeron. los parqueos más los tucanos que costaron 35 millones de dólares. Entonces, esas tres cosas, Sunland, los super tucanos, eso es ciento y pico de 4.000 y pico de millones. Entonces, bueno, con Leonel están los parqueos, están los tucanos. Cuando los tucanos llegan, la traza aérea desaparece. Aquí no hay por ahora narcotráfico aéreo que llegue. El narcotráfico que tenemos es de costa y es por barco. Eso se abandonó. Sin embargo, lo que se dice es que se lo robó. Entonces, bueno, todo está. O sea, estamos diciendo que la corrupción del Estado normal que ha habido, la que denunció el PRM, es que construyeron y sobrevaluaron, ¿verdad? Y que compraron y se cogieron, que le dieron, eso es lo que se ha dicho. Entonces, bueno, viene entonces Danilo. Con Danilo está la ONSA, OISOE, Odebrecht, NAPA, CEA, Acorde. Entonces, bueno, Coral, Operación Coral G, Operación Medusa, Operación Calamar, todo eso. Entonces, cuando tú vas, a Danilo le pusieron solamente 83.000 millones, porque por Odebrecht, los 92 que conocemos. Por Punta Catalina di que se robó 700 millones de dólares. Ahora Punta Catalina da 300 millones. Es lo contrario, totalmente. o sea, por la operación Medusa tiene 106, por la operación Calamar. Bueno, al final, lo de Danilo se ve que cogieron buenas comisiones y bueno, por compra y por edificaciones, realmente, pero hizo las obras y hubo corrupción, ¿verdad? Entonces llegó Luis Abinader. Entonces con Luis Abinader, el serioso Luis Abinader, ¿verdad? No iba a tener corrupción en obra porque no la has hecho, no iba a tener tal cosa. Ahora viene, nos aparecimos con Senasa. Senasa es un robo diferente. Vamos a dejarlo hoy mismo, vamos a entrar en un proceso muy con fuerte. Luis Aunque y todavía Senasa. yo quiero, porque usted me explique el sexo de la situación y ha dejado al PLD, a Leonel, usted lo ha dejado ahí en un tiempo, o usted lo está incluyendo a todos, el PLD. Yo indiqué de Leonel los casos trascendentes. Zulán, los ciento y pico de millones. Sí, exactamente. Los tucanos. Pero usted lo estaba poniendo como PLD. Sí, Porque sí. verdad Lo juntamos. Ok, bueno, pues vamos a la pausa y continuamos nosotros ahora con Senasa. Y aprendiendo. Sí. Bueno, ¿qué significa Senasa para el PRM y Abinader? El impacto es alto porque toca 3 puntos extremadamente sensibles, Abigail. Sí. El PRM ganó 2 elecciones con la bandera de la lucha anticorrupción. Sí es. El caso golpea su marca política, alimenta la narrativa de la oposición, son iguales o peores. Puede erosionar el capital moral acumulado desde el 2020. O sea, eso es una realidad. Segundo, Senasa es un símbolo social. Senasa es el seguro de la gente pobre, de los vulnerables, de los que dependen del Estado para vivir. Por eso cualquier desfalco ahí se percibe como un robo cruel. Incluso si los montos fueran pequeños, que aún no son porque pusieron 15.000, sí. Es más, pero tampoco 15.000 millones no es poquito tampoco. No, pero también antes de eso, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, los datos que han calificado, pues es extremadamente doloroso. Es uno de los peores lugares donde se puede explotar un caso. Tercer momento, es clave. Abinader está iniciando su segundo mandato, que siempre es más frágil que el primero. En el segundo mandato baja la luna de miel, Abigail. Sube el escrutinio, se profundizan las tensiones internas, se acerca la recomposición del liderazgo para el 2028. El caso de Senasa se convierte entonces en un riesgo estratégico para la gobernabilidad. Que era diferente antes cuando podía Balaguer seguir campante, sí. Pero ahora ya hay un freno de que cuando terminó estos 8 años ya no hay más. Sí. Entonces, en lo llaman punto de inflexión, ¿verdad? De lo peor para Luis Abinader. Bueno,
el posible, el punto de inflexión negativo, erosión del discurso anticorrupción. Ahora que yo diga que voy a someter a seguir sometiendo. Crecimiento de la apatía y el desencanto. Oportunidad para la oposición reconstruir su fuerza narrativa. Divisiones internas en el PRM se van a dar. Unos dicen que son estos, otros que no. Se van ellos mismos a acusar uno contra el otro. Bueno, en este caso son empresarios todos. No son políticos. Sí. No son políticos. Bueno, no, es político. El presidente, el de Senasa, es un dirigente del PRM. Está bien, pero es un dirigente del PRM no tradicional, vamos a decir. Bueno, no tradicional. Una persona, ahí había muchos que no eran tradicionales, que eran los famosos popis. Sí, es una persona que se metió a político por una circunstancia y que parece ser que lo tenía calculado su robo y que parece ser que no tenía la capacidad para poder gerenciar eso. O sea, no había un banco sombra, no había nada. Un narco no hace eso. Era que era demasiado dinero. Pero mal manejado. Era brutal, Abigail, vulgar el robo. Era demasiado. Tenía tiempo. Era todos los días que hablaban con dinero. Era todos los días. Está bien, pero si es un narco, ese abusador tenía una estructura de discoteca para lavar dinero diario. Sí. Y por eso César el abusador se considera el segundo narco más importante, porque el primero de la política dominicana es Figueroa Agosto, que Figueroa Agosto era continental, tenía el dominio del narco mundial. Sí. Pero el César el abusador tenía un sistema de bancos sombra y de empresarios sombra y de discotecas sombra que nadie lo encontraba así tan fácil. Sí, pero aquí hay una, ahora resulta que hay una realidad. Habían varios empresarios que están ahí, que van a tener que salir, que los dinero por ahí parece que iban a una cuenta. Pero se habla de estos efectivos. Porque están hablando de 7.000 millones de pesos, que un RIP que está ahí, que hicieron un negocio por 7.000 millones de pesos. Bueno, ¿puede Abinader superar esto, el PRM? Mira, el presidente que más funcionarios ha entregado a la justicia es Abinader, sí, para que tú sepas. Es, hay que decirlo. Sin embargo, también es el que más ha tapado, porque cuando tú buscas qué pasó con Nené y su pintura, por un lado, qué pasó con Fulcal y su problema, por un lado, qué pasó con el Hernández de Educación, por un lado, qué pasó con uno de pasaporte, lo mandaron para Panamá, qué pasó con el muchacho ese Pujal, que hizo unos contratos, lo mandaron para Estonia. Pero eso era ¿cómo decía la palabra que decían? Era bueno, la palabra se me olvida, que decía sobre todo el milagro. Eso sí. Eran sunas, ¿cómo eran? Irregularidades menores, siempre irregularidades, ella lo vio. Bueno, entonces, en ese sentido, Senasa es una situación así. Bueno, la primera etapa de Abinader, ¿verdad?, que es una etapa muy penosa, fue cuando él politizó el tema, que no era y que era que querían que la oposición quería que sacaran los 2 millones que aseguraron. Pero usted metió también ahí una cuñita, sí. Que usted dice, bueno, que es el que más ha buscado y otro que como el que más ha acusado en la historia de la política. Sin embargo, el que más ha demostrado que persigue la corrupción y el narco es presidente, Luis. Hay que decirlo también aquí. Sí. Hay que decirlo. Ningún presidente de la República, quizás no había esa tan fuerte, pero por lo menos ella, Luis Abinader ha tomado. Vamos a ver las etapas. Ha tomado para meter presos a diputados, regidores y todas esas cosas. Entonces, si él sigue eso y esta gente no negocia y la gente no lo ve como una charlatanería, él puede salir fortalecido. Sí, claro que sí. Si sigue ese camino, de al revés, si se debilita el proceso. Entonces, bueno, la primera etapa él la manejó muy mal, el presidente Abinader, que fue politizar, decir que la oposición estaba haciendo... bueno, sí, el comienzo de la segunda etapa, el reconocimiento del evento. El gobierno reconoce que sí. La tercera etapa, distanciamiento y énfasis en la independencia del Ministerio Público. Ya ahí va bien. En la cuarta etapa, aceptación pública de la gravedad del caso. Entonces, la quinta etapa, medidas administrativas de reforma interna. Y la sexta etapa, alineamiento total con el proceso penal. Pero hay una parte... La séptima etapa, el gobierno se enfoca en el mensaje de la transparencia general. El objetivo, evitar que los casos... Bueno,
y lo somete. Yo no tengo la culpa. Sí, Entonces, pero precisamente ya lo voy a ahí, decir, porque yo no quiero esa parte como verá, la primera fue la mala, la última fue pero muy por lo bien. menos el hecho, el Ministerio Público está dándole razón al presidente de que la independencia es importante, porque con esto de Senasa se ha demostrado que el Ministerio Público está jugando su papel. Bueno, la gente tiene duda ¿Usted cree? del monto de los 15 Ah, bueno, millones. las Ok, cantidades. perfecto. La gente puede tener duda porque eso, bien. Pero la última etapa, lo que el presidente está haciendo es lo correcto. Exacto. Y es lo que pudiera sacarlo, si se hace justicia, del punto de inflexión hacia abajo. ¿Ves? Porque estamos en un problema real que tiene el gobierno. Sí. Entonces, bueno, cuando él comenzó negándolo, eso era fatal. Pero después lo reconoce, asumió. y después es el Ministerio Público, y las consecuencias están ahí, que la justicia pueda echar para atrás, pero el presidente está demostrando que él está dispuesto a que no importa quién esté, que paguen las consecuencias. Sí. También evitar el caso se convierta en un símbolo, ¿verdad?, de anticorrupción. Ahora, desde luego, usted sabe como abogado, que sabe usted, que es experto, de que una cosa es todo lo que se acusa y se acusa y se acusa. Cuando vienen ya a los planteamientos, pues muchas cosas a veces dicen que no es verdad. A ver si es verdad. Recuérdate, Abigail, que los otros fueron perseguidos mediante un teatro. Sí, fueron a buscar. Recuérdate el doctor Hidalgo, Cotuí. No, sí, lo de Hidalgo que fue el pantaloncillo. Sí, entonces bueno. Y 3 veces y no hubo cómo estamos analizando los hechos políticos sobre de ellos. No vamos a querer. Entonces, bueno. No, claro. Porque el Ministerio Público, pero con esto no ha sido así. Se ha ido hablando. Se habla que. No, lo entrevistaron. No, ni la palabra interrogatorio se usa. No, eso sí. ¿Entiendes? Ha sido porque más. Las cosas cambiaron después. Recuérdense que pasó la procuradora, ahora pasó a Miriam, ahora es Jenny. Pero además, ese tipo de preso de hoy a la mañana, ya parece que eso cambió. Bueno, entonces el gobierno está enfocado ahora en que la justicia es el Ministerio Público, es independiente, En la primera etapa no. Entonces, bueno, de lo que pasa en la justicia, de aquí al 28, ¿verdad? El gobierno puede caerse totalmente o valorizarse. Es una realidad. Yo entiendo que el presidente Abinader, después de lo primero, cuando ya cogió la segunda posición de que el Ministerio Público y dijo lo que tenía que decir, ya ahí hay un estratega de comunicación y una persona que llegó y le dijo, este caso te lleva a ti para afuera y te deja destruido y tiene que manejarlo. Se ve que está manejado también con los criterios de la transparencia y de eso. Entonces, bueno, ahora él lo lleva por un buen camino, pero es un caso que es un punto de inflexión que puede dar para abajo el gobierno y es combinado con la inflación y combinado con apagones y con cosas, es un asunto muy difícil para el gobierno. Y hay una situación de que la persona que está en Senasa, pues aunque era política, pero parece que él hizo una parte para empresarios. Entonces no surge esos políticos del PRM, esos líderes políticos, no se ven ninguno. Totalmente desvinculados. Exactamente. Pero no es porque nosotros estemos diciéndolo, que no hay un nombre ni un apellido de un PRDista. Ahora, ¿quién tiene más problemas en el gobierno? El hombre de los empresarios. Los empresarios ahora, por más que usted vea, están en estos momentos hasta el cuello. ¿Por qué? Porque son hombres del Consejo de Empresas, los que son todos esos miembros que están robándole. Sí. Son esos que están robando. Todos esos son los que están robando. Y por eso, recuerde que hace unas 15 o 20 días decía que los empresarios tenían casi, yo hablaba de la CDE, que quizás el hecho que una persona, que su papá sea uno de los ministros más funcionarios más importantes, con él tenga haciendo otros negocios grandes. ¿Por qué? Porque por alguno está ahí.
está ahí, y sus hijos son los que están dirigiendo el sector eléctrico. Entonces, de todo ese grupo de empresarios que están ahí, todos están haciendo negocio también con la CDE a través de el papá, que es el jefe, y son de hombres de empresa todito. Sí, sí. Entonces, van a sacar cosas, van a salir. Tiene una codicia por el Claro dinero, que sí. muy agresiva. Negocios grandes. Y eso puede terminar como Senasa, muchos casos más que pueden explotar. Y si le explotan al gobierno... Aquí el Consejo Nacional de Audio de la Empresa, igual que como está en estos momentos de Senasa, en cualquier momento el hombre de empresa puede explotar. Sí. Aquí puede explotar. Cualquier día de esto, ese Consejo de Empresa puede explotar. Bueno, si entonces la oposición aprovecha a Senasa, le da duro, y el gobierno lo maneja mal, se puede decir que pierde el PRM la moral y la lucha interna también le va mal. Veremos la oposición en el 28 ganando las elecciones tranquilamente. Si pudiera el PRM manejarlo bien como lo ha presentado últimamente, el estilo del presidente Abinader, de seguirlo desarrollando, que la gente lo crea así, el PRM está en pelea. No es tan sencillo para que la oposición se aproveche. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Es más de 2 años y ese tiempo puede suceder cualquier situación, como usted mismo lo está diciendo, el presidente diga, no, espérese, todo el que siga preso, va preso, ¿me entiendes? Sí. Y entonces se va a crecer. Sí, bueno, ese es el péndulo que él tiene. Es una realidad, porque tiene un problema muy grande, que es al revés por lo cual él ganó. ¿Tú entiendes? Entonces, bueno. Si no se le presenta, por ejemplo, lo que está pasando con el sector agropecuario, que se están hablando por ahí de que puede en cualquier momento también, de que son 7, 8 mil millones de pesos, que importación de importes de permiso en agricultura han negado, 4 o 5 empresarios se han ganado entre 8 mil y 7, 8 mil millones. Sí, ellos sí. Ellos. Entonces, si se explota otro ahí, ya la cosa es más difícil. Es más difícil. Bueno, hay muchos datos de parte de agricultura por ahí, porque hay gente que están aspirando y una serie de cosas. Sí. Pero todo lo que se ha dicho del INVER es mucho. Es demasiado. De financiamiento de vehículos. Tiene 5 empresarios que están más... hay 5 empresarios de la importación, de los permisos, sí, que ha hecho dinero casi Senasa. El día que lo investiguen, se va a dar cuenta que eso es más fuerte que Senasa. Bueno, entonces eso le afectaría a Hipólito. Bueno, con su candidatura. Bueno, otras cosas, y otras cosas también. Otras cosas que Luis tampoco va a salir ahí embarrado de si explota lo de los permisos de importación. A Luis no se le va a pegar, se le van a pegar a otros. Sí. Bueno, entonces... Igual que con el narco, que si se llevaron, se lo llevan. Igual que ahora con esto, ha demostrado, con una palabra que a mí no me gusta mucho, de los bueno, que son amigos, pero no. Él no tiene amigos ni copias ni nada, es un presidente de la República. El que la hizo la paga, porque para eso es que están. Pero mientras tanto, todo lo que se ve de Senasa es que van a pagar, los que robaron van a pagar caro. Bueno, el gobierno está totalmente alineado, ¿verdad?, con el Ministerio Público. El gobierno insiste que la justicia debe hacer su trabajo. Y parece que sí, porque ayer sacaron el caso de una funcionaria de los suplidores que sacó un apartamento de 40 y pico de millones de pesos y lo tenía como que era alquilado. La narrativa del gobierno es que es un caso aislado, Abigail, sí, no una política del gobierno. Yo entiendo que la última etapa está muy bien manejada, y el proceso judicial lo que está avanzando. El gobierno se enfoca en el mensaje de la transparencia y está en eso. ¿Hasta dónde puede llegar, doctor, usted como abogado? Ahí le voy como abogado. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación de médicos, empresarios, suplidores que hacían grandes negocios a través de Senasa? O sea, ¿cuántos usted cree que serán los más incartados?
No Bueno, se sabe. ya se ve claro, Abigail, que son empresarios y que los dirigentes tradicionales del PRM no volvieron a Neguizan ahí nada. Parece que no. Eso fue los popis, esa clase que llegaba al PRD, porque tampoco se puede decir que el doctor Jacín era un médico militante del PRM histórico, como decía Hanna en el PRD, eso Sí. no se puede decir que es así. No. ¿Eh? Hay que decirlo claro, no. No se puede decir que es Para así, o nada, sea, uno no puede venir aquí con esto. El asunto está en que esos son los beneficiarios. ¿Cómo el gobierno? Bueno, pero el gobierno le van a decir, bueno, pero hasta el Senasa destruiste, porque recuérdate había ahí que el Senasa había ganado todos los premios internacionales. Sí, Era una, eso era estaba en todas partes. una gerencia de éxito. Sí, así fue. Y entonces, Así fue. un organismo de éxito y se le ha caído la credibilidad. O sea que, entonces, bueno, cuando el gobierno afilió toda esa gente también, eso fue una consideración positiva del gobierno para arriba y para el propio Senasa. Pero después comenzó a venir los problemas Sí, de los caerse. problemas de que Y el gobierno tuvo que buscar dinero para... ¿Cómo lo tumban? Bueno, entonces, bien, ahora, de todas maneras, lo que viene es que la gente, en la calle, donde sea, va a hacer política en contra del gobierno y en contra del PRM con esa corrupción. Eso es lo que viene. Entonces, Pero hay cosas que van a pasar, porque aquí la gente está hablando de Mimilo y otros que pasaron y que tuvieron que abordar dinero y se quedaron, pero ya esos tipos no están haciendo, no han podido hacer negocio más nunca, sí, no han hecho negocios. sí, pero Ahora va a pasar con esto. Pero lo que viene es el proceso, porque estamos lejos del proceso, pero Sí. lo que quiere la oposición es poder usar esto para llegar con el PRM cansado el 28. No, Entonces, pero ellos tienen razón. Sí, Tienen razón. Lo que tienen que tener la estrategia para cambiar es la del PRM, pero la oposición lo que va a buscar es eso. bueno, entonces tú tienes el caso, ¿verdad?, de personas que le hicieron campaña anticorrupción en provincias, que las campañas anticorrupción no llegaron al electorado. Es el caso de Amable Aristi Castro, siempre ganó. Sí. Le decían ladrón, y el caso es Félix Bautista. Pero ganaban. Félix Bautista, que es lo que le viene al gobierno. Félix Bautista, Luis Abinader, Danilo Medina, Hipólito, más Participación Ciudadana, le hicieron las grandes campañas de corrupción y lo trataron como un ladrón vulgar, y el electorado nunca se enteró en San Juan, siempre dio su voto. Sí, O sea, el electorado no cree ni es Félix Bautista lo que es un líder. Sí. La narrativa de aquí, de la capital, del ladrón, el sanjuanero no lo cree. Allá. Ni tampoco fue con Amable. Y mira, Amable acaba de ganar. No llegaba de allá aquí. Amable acaba de ganar unas elecciones muertas. Primera vez en la historia de la política. La hija alcaldesa y el hijo diputado, y pasaron a Cholitín. También el senador. Porque le pusieron 3.000. El síndico al senador. Si lo pasa, ellos, es el partido de ellos que lo postula, claro que sí. Y le pasa 3.000 votos en la casilla de Amable, por la cual gana. Entonces, mira. Porque demostraron que es una dinastía ahí sin tipo. Control total de ese pueblo. Total. Le decían el cacique. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Le afectará o no le afectará? Esa es la realidad. Bueno. ¿Por qué Amable no le afectaba? Porque tenía un vínculo con su gente directo. El caso de Félix también. ¿Por qué Félix no lo ha podido destituir? No pudo Danilo, no pudo Luis, no pudo Alburquerque, el pobre que ahora dice que está enfermo, que fue a hacerle la oposición. Bueno, porque el electorado siempre vio a Félix como un líder que le resolvía. Lo mismo de Amable. Amable tenía la casa abierta, Amable tenía los sistemas que tenía y la gente votaba por él. Entonces, bueno, el PRM tiene esos dos ejemplos que nadie ha podido con ellos. También, recuérdate también con uno que le llamaban el chino Ramos ese de La Vega. Que le hicieron una campaña para destruirlo y la gente siguió votando por su chino Ramos. Bueno. Y entonces, bueno, ¿qué puede ser? ¿Podrá el PRM, con todo lo que se le va a decir por el caso de Senasa, que es un caso de corrupción agobiante, porque los 15.000 millones quizás no sea lo más, sino era la salud de la gente, el seguro de los pobres, de los que no pueden vivir sin esa ayudita del Estado? No, que como dicen, ¿cuántos murieron por esa? ¿Cuántos se habrán muerto?
Sí, entonces, bueno, la gente le negará el voto al PRM por esa situación. Eso se hará una campaña que se lo va a llevar de encuentro. Bueno, eso cuando vino el narco en estos días, que fueron antes de eso, que se armó, estaban manejando ahí, estaban muy manejando, los medios estaban en contra, tenían en ese momento, estaban más cómodos atacar al PRM que defenderlo. Sí. Ahora puede que cambie la situación, porque el Ministerio Público ha demostrado demuestras de que están dispuestos de que está en la persecución. Exactamente. Realmente, ¿verdad? Y el gobierno se ha adherido al Ministerio Público. Ahora, ¿qué es lo que debe? ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? No puede hacer más nada. No puede hacer más nada. Y lo ha hecho. O sea que Abinader está bien orientado, está bien claro. Sí. Yo me adhiero al Ministerio Público. La estrategia que ellos tienen ahora mismo es buena. Es la perfecta, es la correcta. Es buena. Y Luis lo está haciendo bien. No llévense, no importa lo que fuera. Las consecuencias la va a pagar. Sí. Ahora, si cambia por otras razones, entonces si no termina en justicia. Exactamente. Ese es el problema que hay ahí. No, tiene que ir a justicia ya. Que no termine el caso transparente en la justicia. No, tiene que ir obligatoriamente. Sí, mire, ya Luis tiene que aguantar esto como sea, hasta donde llegue, para que paguen los culpables, porque si no se va a ver bien con él. Hay que decirle que Abinader, entonces hay que decirle a Balaguer, bueno, que es más, ¿cómo es la cuestión? Es mejor arriba con presión que no abajo con depresión. Vamos.